Comunismo. ¿Qué es comunismo? Seguramente lo has escuchado un montón de veces, la mayoría de ellas como insultos, seguramente hacia Bernie Sanders, seguramente hacia Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Pero el tema es, ¿qué realmente significa comunismo? ¿Significa que todo es controlado bajo el Estado y la economía está completamente centralizada? No, pero eso es lo que le gusta decir a la gente en Twitter, a los expertos de Twitter. El día de hoy vamos a intentar entrar en detalle en qué significa la palabra comunismo e ir un poco más allá de la definición que te ofrece Wikipedia. Para entender esto podemos volver a los clásicos. Friedrich Engels dijo que el comunismo es la doctrina el cual se usa para la emancipación total del proletariado. Una caja que te da las herramientas exactas para saber cómo liberar a la clase trabajadora, o esa es la intención. Y esto no significa que todo el mundo tenga el mismo salario, esto no significa que se suba el salario mínimo, esto no significa que el Estado ofrezca ayudas gratis, ni mucho menos que el Estado expropie propiedad privada. Karl Marx, el escritor de El Manifiesto Comunista y la cabeza más importante del movimiento comunista, de manera indiscutible, dijo que el comunismo es el movimiento real para la abolición completa del estado de las cosas. Básicamente, lo que quería hacer Karl Marx era alcanzar una sociedad completamente libre de opresión, sin clases, sin Estado y sin dinero. Tal y como dijo el importante guerrillero Che Guevara, esta sociedad debería tener como objetivo acabar la explotación de los hombres por los hombres. Y la gente que trabaja para conseguir esto es lo que llamamos comunistas. Cómo llegar a esta sociedad sin Estado, sin dinero y sin clases depende de a quién le preguntes. Está la izquierda actualmente muy dividida en esto. Algunos camaradas, como los anarquistas, pensarán que la mejor manera de llegar a esto es a través de una revolución que salte directamente a una sociedad sin Estado. Y a través del apoyo mutuo se acabaría eliminando las otras dos cosas, siendo las clases y el dinero. Mientras que los marxistas creen que se deberá crear un Estado del proletariado que ayude a eliminar tanto las clases como el dinero y luego a sí mismo. Este Estado es lo que hoy en día entendemos como un Estado socialista. Y es a lo que nos referimos cuando se habla de la URSS, China, Cuba, etc. Todos estos países eran países socialistas y se encontraban en el punto intermedio entre el capitalismo, que es donde está la mayoría de países actualmente, y el comunismo, que es lo que viene después de este estado de los trabajadores. Obviamente hay muchas más maneras de llegar al comunismo, pero les dedicaremos vídeos exclusivos a ellas para entrar en detalle cómo funcionan. Sé que algunos de vosotros ya estaréis saltando preguntando, ¿pero qué pasa con los estados comunistas? ¿No? ¿Qué pasa con la URSS? ¿Qué pasa con Cuba? ¿No se llamaban esos comunistas? No, la verdad es que no. Ellos mismos se llamaban socialistas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. República Popular Socialista de Cuba. Y antes de que China se llamara República de la Gente de China, se llamaba República Socialista de China. Lo de Estado comunista es simplemente una mala tradición que tiene la gente de Occidente, mientras que en el resto del mundo, en los países que no son ni anglosajones ni hispanohablantes, se suele referir a estos países como países socialistas o países de camino al comunismo. Así que si estáis alguna vez en un círculo de debate o hablando con alguien de izquierdas, si no queréis quedar mal, intentar evitar la palabra Estado comunista, debido a que Estado comunista es un concepto contradictorio que son dos palabras que son irreconciliables entre sí. No puede haber un Estado comunista si comunista significa sin Estado. Los comunistas entienden la historia como una serie de etapas y la última de estas siendo el comunismo. Para entenderlo mejor, analizaremos la historia a través de estos lentes. Para empezar, la primera etapa de la humanidad sería la época del cazador y el agricultor, o también como se le llama en los círculos de izquierdas, el comunismo primitivo. En el momento en el que la agricultura se desarrolla más
y nacen jerarquías dentro de las tribus, pasamos a la sociedad de esclavos, que es el estilo que pudimos ver desde más o menos la Edad de Bronce o incluso antes hasta la caída del Imperio Romano. Esta sociedad estaba caracterizada debido a que la gente que trabajaba eran generalmente esclavos y los que se beneficiaban de lo que generaban los esclavos eran los propietarios de los esclavos. Después de la caída del Imperio Romano y un poco después del desarrollo del Imperio Bizantino, podemos ver que en el mundo aparece el feudalismo, que le da más libertad a los esclavos, y los que realmente se aprovechan de la generación de mercancías son los señores feudales, que en vez de ser propietarios de personas directamente, son propietarios de trozos de terreno y todo lo que se genera dentro de ese trozo de terreno es suyo. Obviamente hubieron variaciones, pero esto es considerado un estilo o un tipo de época o de modo de producción propia. Entonces, después de el feudalismo, con la Revolución Francesa y la Revolución Americana o la Independencia Americana, llegamos al capitalismo, que es el sistema actual en el mundo. Esta vez, en vez de haber esclavos o ver campesinos y señores feudales o maestros de esclavos, podemos ver que existe una burguesía y un proletariado. Para entender esto mejor, vamos a dejar aquí el vídeo de qué es el marxismo, donde entra un poquito en detalle en cómo funciona esta relación. Pero básicamente, el proletariado lo que hace es trabajar y generar un valor y el burgués se queda con ese valor. Para acabar, aquí llega el comunismo y depende a quién le preguntes, el socialismo. Después de esta etapa, según los marxistas, debería haber una etapa llamada socialismo, donde haya un Estado que proteja los intereses del trabajador y no los intereses de la burguesía. En este estado, todos los trabajadores deberían tener control sobre sus medios de producción y buscar el mejor para la sociedad. Una vez el mundo entero se haya desarrollado dentro de este socialismo y sea muy barato generar todo lo necesario para que todo el mundo pueda vivir en una vida de lujos, o sea, estamos hablando de aquí dentro 200 o 250 años después de que todo el mundo ya sea socialista, se podría transicionar a un comunismo, debido a que la gente debería trabajar muy poco o podría simplemente dedicarse a lo que le apasiona o no hacer nada si quiere, debido a que habría tanta mercancía, viviría en una sociedad de tanta abundancia, donde todo se produciría de manera tan fácil que no se debería de invertir mucho tiempo en la generación de la mercancía. De esta manera, un Estado no es necesario y todo el mundo viviría en una sociedad sin Estado. Puede sonar utópico, pero de la misma manera que una sociedad capitalista le sonaría utópico a alguien en la sociedad de esclavos. Pero, ¿cómo se vería esta sociedad para una persona común? Karl Marx dice que hacer futurismos, o sea, intentar predecir el futuro, sería un poco absurdo, ¿no? De la misma manera que alguien de la sociedad de esclavos no puede predecir el capitalismo ni el feudalismo, o alguien del feudalismo no puede predecir el capitalismo, simplemente imaginaros cómo sería para un niño que su esperanza de vida era menor de 30 años, decirle cómo vivimos actualmente, cómo las tecnologías nos afectan actualmente y cómo nos transportamos, por ejemplo, no le cabría en la cabeza. Pues lo mismo dice Marx, dice que los futurismos no sirven para nada y lo mejor es concentrarse en el presente. Pero aún así escribió cosas muy abstractas pero que nos pueden servir para hacernos una idea de cómo sería. Dijo: en una sociedad comunista, todo el mundo no tendría una única esfera de actividad explícita, pero todo el mundo podría sentirse completo haciendo lo que ellos prefieran. Así que sería perfectamente posible para mí hacer una cosa un día y otra al siguiente. Cazar en la mañana y pescar por la tarde. Cuidar del ganado por el atardecer y criticar después de la comida, justo como me gustaría hacer. Sin nunca transformarme en cazador, pescador, granjero o crítico. La gente vivirá de cada quien dependiendo de sus habilidades, a cada quien dependiendo de sus necesidades. O sea, todo el mundo aportará lo que necesite, o sea, lo que pueda, y recibirá lo que necesite. ¿Suena utópico? ¿Demasiado bueno para ser verdad? Bueno, un marxista te diría que es algo más científico. Desde el principio de la humanidad han ido desapareciendo poco a poco las diferencias entre clases sociales, y entonces el comunismo es simplemente el resultado lógico de una sociedad sin clases si seguimos por ese camino.
Aunque desde mi punto de vista yo creo que utópico es creer en un sistema como el capitalismo que requiere de explotación de recursos naturales constante y descontrolada en un planeta con recursos finitos.